De los escenarios más desoladores, literalmente hablando, que me conseguí en esta cuarentena trabajando, ha sido ver la vía principal de Madrid, que es la Gran Vía, pues vacía. Eso me impactó, ¿sabes? Estar solo en la Gran Vía. Pues he querido venirme por esta vía para mostrarles un poco esa imagen, ¿no? Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Pues bien, he decidido hacer este vlog de cómo se trabaja en tiempos de coronavirus a propósito de unas fotos que publiqué hace poco en mi cuenta de Instagram, en donde mostraba la ciudad desolada. Eso fue la primera semana de cuarentena, de confinamiento. Para mí fue impresionante ver la Gran Vía sola. O sea, prácticamente estaba yo, por no decir que solo estaba yo en la Gran Vía. Y eso era para mí impresionante, ¿no? Porque, para que tengan una idea, la Gran Vía es la avenida más transitada, más importante de Madrid. Y bueno, me pareció impresionante ese escenario, ¿no? Quise pues un poco no solo retratar eso, sino también con este vlog pues retratar cómo es ese día a día, ¿no? En un canal de televisión, en cuarentena. La mitad de mi equipo está en su casa trabajando y la mitad nos toca venir a trabajar acá presencial porque, bueno, es un medio, es una empresa esencial, es un medio que tiene un deber de informar, de aportar valor a través de la comunicación en estos tiempos. Y bueno, ¿y por qué no entretener, no? Porque eso se trata también. Y también es mi responsabilidad dentro del canal. Y es súper duro también entretener en tiempos de cuarentena, porque hay muchísima gente, por fortuna minoría, pero voluminosa, que lo está pasando fatal, que bueno, se está yendo por culpa de esta enfermedad. Y claro está, nos toca pues asumir como sociedad muchísimos deberes, pero también nos toca aprender de toda esta circunstancia. Este ascensor es como viajar en el tiempo a la época del Titanic. Está bastante bien conservado. Al principio un poquito de miedo, pero ya después te acostumbras. Y la verdad es que lo cuidan mucho. Y hay que cuidarlo mucho porque básicamente es una obra. La primera vez que me tocó, esa primera semana, trabajar in situ, fue un poco... había mucha psicosis, ¿no? Por el tema de estar limpiándose, mucho desgaste, mucha incomodidad. Pero bueno, luego te vas acostumbrando. Sí es verdad que aún así no te acostumbras del todo. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en estos tiempos?
Hombre, para empezar es difícil porque no dejamos de ser personas, entonces estamos dando unas cifras que son realmente dolorosísimas. Luego, por otra parte, en nuestro caso, estamos saliendo a la calle, lógicamente, porque incluso en el momento del cierre total se nos ha considerado, lógicamente, por otra parte, una actividad esencial, y tienes esa sensación de que un poco te expones, pero evidentemente también la labor que hacemos de tratar de informar pues merece ese pequeño riesgo que asumimos, ¿no? Y luego la intención que tenemos es tratar de conocer con los expertos para explicar cuáles pueden ser las evoluciones que se esperan de la pandemia, es decir, tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. En el fondo, esa es la parte que no cambia en el momento en el que, por otra parte, todos somos conscientes de que estamos viviendo un momento absolutamente histórico, por desgracia, para nuestro país. María, a ver, cuéntame, ¿qué es lo más difícil de trabajar en cuarentena? Sin duda, lo que estamos contando todos los días. O sea, sin duda, toda la gente que se está muriendo. Eso es lo más difícil, sin duda. Ver los datos y que la gente no se pueda despedir. Lo más difícil de trabajar durante el coronavirus es lo que está pasando con el coronavirus. Oye, ¿qué está pasando ahora? Aquí, en el plató. Pues estamos José Luis haciendo el informativo y ya dentro de poco, cuando terminemos el informativo, vendrá José Luis aquí a esta mesa y entonces empezaremos con 13 al día, con las entrevistas del día y con tu trascienda. Chao. Mira, chao, un guante. Estudio principal, y noten ustedes cómo tienen que estar separados los presentadores a una distancia de 1 metro. Lourdes, te has convertido en parte clave más que nunca en esta empresa. ¿Eres consciente de la responsabilidad que tienes en tus manos en este momento? Sí, muchísimo. ¿Qué es lo más difícil de esto, de trabajar así? Es lo más difícil es ser responsable en la limpieza. Sí. Es que es una responsabilidad muy grande para estar con esto, de COVID-19. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? 13 años estoy aquí. ¿13? Sí. ¿Como el canal? ¿13? Sí, también. Madre mía. Lourdes, muchas gracias, ¿eh? Gracias, igual. Chao. Hasta luego. Pues bien, ya estoy saliendo del trabajo. Les confieso que se siente un poco de nervios, ¿no? Estar grabando, ser tú solo y no sé, que te vayan a parar y te vayan a preguntar las autoridades un poco qué estás haciendo, ¿no? A pesar de que tengo certificado como para hacerlo, porque soy periodista, estoy trabajando, etcétera. Pero igual es un poco extraño, o sea, no dejas de percibir que estás haciendo algo como malo cuando realmente no estás haciendo nada malo. Ya voy para casa, estoy esperando el bus que está allá. Bueno, la primera parte de mi trabajo la desarrollo aquí en la casa. Trato de teletrabajar lo más que pueda e ir solo a la tele a hacer lo indispensable. Entonces, la primera parte, lo que es armar la escaleta, es decir, el contenido que va a tener el programa ese día, el día de hoy, por ejemplo, para tener una guía, ¿no? Con todo el equipo. En la tele trabaja muchísima gente, entonces son como muchas partes. Está la parte de producción, que tiene que estar pendiente de todo lo relacionado con la logística. Están los talentos que están en pantalla, están los realizadores y todo su equipo, los cámaras, sonido, etcétera. Entonces, como es mucha gente involucrada en el mismo proyecto, en el mismo programa, pues hay que darle lo que se llama la escaleta, que es como una suerte de guión, una estructura de lo que va a tener el programa. Incluso aquí a veces adelanto
viendo todo el tema que pueda editar, etcétera, ¿no? Todos los vídeos que yo pueda ir adelantando para llegar simplemente a descargar, a montar todo eso en el sistema y a dirigir, ¿no? Y a compartir con mis compañeros un poco de qué se va a tratar el programa. Gracias, chicos. Bueno, voy día al trabajo en el bus. Prefiero moverme en bus que en metro durante esta cuarentena. Me resulta mucho más cómodo. Además que hay muchas entradas de metro bloqueadas, entre ellas la que está cerca de mi casa, por lo cual tengo que caminar mucho para poder coger el metro, ¿no? Y bueno, nada, ahora mismo voy yendo solo en el autobús. Literalmente soy el único que está montado en el bus. Miren. La verdad es que hoy con mucho ánimo, porque además hoy vamos a tener en la trastienda, en el programa que edito, a La Oreja de Van Gogh, que está sacando un tema pues en estos tiempos coronavíricos. Decidí bajarme una parada antes para caminar un poco, pero bueno, quería contarles que no solo trabajo en la tele durante el día. En las mañanas dedico mi tiempo al proyecto de YouTube, de mi academia de youtubers, y tengo pues toda esta semana haciendo importantes cambios, actualizaciones, lanzando las campañas nuevas de Facebook e Instagram Ads, configurando todo el tema de publicidad, etcétera, ¿no? Generando nuevos contenidos, haciendo esto. La verdad es que no paro. Termino cansado, pero bueno, al final estás contento porque estás haciendo lo que te gusta. Leire, buenas noches. Muy buenas noches. Es verdad que el videoclip no era exactamente lo que teníamos pensado de inicio. De hecho, el fin de semana del 14 de marzo íbamos a haber grabado el videoclip oficial, donde íbamos a aparecer también nosotros. Pero claro, empezó el confinamiento justo este fin de semana y hubo que cancelar todo aquello. Pues, ¿cuál es la parte más difícil de trabajar en cuarentena? La parte más difícil... Ostras, no ver a la gente, no ver a los compañeros. Lo que peor llevo es no ver a la gente, no ver a mis compañeros, sí, estar solo en casa. ¿Y qué significa entretener en estos tiempos para ti? ¿Cómo se te hace? Pues mira, a mí se me hace muy divertido, porque a la vez, igual que yo entretengo a la gente, para mí también es una diversión, yo es una compañía cada día, tanto con el programa de radio que hago por las tardes como lo que hago en directo en radio, en la tele. Y yo creo que me estoy dando cuenta que es algo muy importante, que la gente lo está necesitando más que nunca, tanto la música como el entretenimiento, como tenernos a los comunicadores cada día. De camino al trabajo tengo esa farmacia que abrió recientemente y la pilló esta cuarentena, y es donde suelo comprar la mascarilla que uso durante el día en el trabajo. Entonces voy a hablar con Fátima, que trabaja en las tardes en la farmacia, para preguntarle un poco cuáles son las mascarillas, etcétera, y también para saber qué es esto, cómo se siente esto de trabajar durante la cuarentena. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Qué bien protegida está Fátima ahí. Lo intentamos. Atrás, Yo veo mucha gente con una mascarilla azul que se ve bastante pobre. ¿Esa mascarilla realmente funciona? Es la quirúrgica y sirve para no infectar a los demás, sobre todo. Vale. Evita que si toses, estornudas o simplemente a la hora de hablar, emitas partículas al exterior, que le caiga a otra persona o que caiga encima un producto que pueda llevar a otra persona. Pero sí funciona. Funcionan para no infectar a los demás. ¿Y esa que tienes tú que parece como de Mortal Kombat? ¿De qué va? Directamente de Asia. Pero ¿cuál es la diferencia entre esa y la quirúrgica? Esta tiene sus filtros, que son las líneas estas. Sí. Filtran el aire que sale y el aire que entra. Bueno, Fátima, muchísimas gracias por todo, Muchas gracias. Chaito. Hasta luego. Chao. Si hay una cosa que he hecho de verdad de menos de no estar en la redacción y estar teletrabajando en casa, pues no son precisamente los mapas, son los compañeros. Por las puertas. Oye, una pregunta. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en cuarentena? Lo más difícil de estar en cuarentena es trabajar, tener que estar actualizando todo el rato las cifras. ¿Y por ejemplo, maquillarte? No, eso es fácil. Eso es lo más divertido. Chao. Adiós. Javi, ¿qué es lo más difícil de trabajar en confinamiento? Con María es insoportable.
Muy bien, en la media de Europa, aunque lejos del 2 de Alemania. Pues lo más difícil es salir de casa, eso es lo primero, porque te rayas un poco cuando ves a la gente por el camino viniendo al trabajo, ya sea en transporte o andando. Pero lo más difícil en nuestro día a día es que hay que mantener la tensión, como dice Fernando Simón, tenemos que estar muy concentrados para contar todo lo que pasa y bueno, es verdad que siendo menos hay mucha información que contar y eso es complicado, pero bueno, aquí estamos. Este es el inicio de la Gran Vía, una avenida que suele estar muy concurrida a toda hora y que, bueno, que ahora luce desolada. Estoy llegando a la Plaza Callao. Esta es una plaza que en tiempos normales se llena de gente. Es imposible caminar, sobre todo por aquellas vías que conectan con Sol, que es el centro de Madrid y de España. Y pues nada, ya me toca ir a casa, tengo que pillar aquí el metro y bueno, continuar. Me encanta este detalle de Cope. Allá en el fondo tiene la bandera de Venezuela. Esta es la entrada de la sala de redacción principal de Cope.